Ecuador 2026, un inicio de año bajo el signo de la excepción y la violencia récord. El Ecuador ha recibido ecuatorianos en el año 2026, este año, el inicio, sumergido en una atmósfera de profunda incertidumbre y bajo un nuevo marco de restricciones legales. Apenas horas antes de que terminara el 2025, el presidente Daniel Noboa firmó el decreto ejecutivo 277, declarando un estado de excepción por 60 días en 9 provincias y 3 cantones del país. Esta medida no es un hecho aislado, sino la respuesta inmediata a un año que se ha consolidado como el más sangriento en la historia de la nación, con una cifra escalofriante de 8.847 homicidios intencionales registrados hasta el cierre de diciembre. El país no solo ha superado sus propios récords de violencia, sino que se sitúa con una de las tasas de criminalidad más altas de toda América Latina y el 6º país más violento del mundo. La transición del 2026, lejos de traer esperanza de cambio, ha ratificado la vigencia de una crisis de seguridad ciudadana que parece desbordar las capacidades institucionales del Estado. Vayamos a mirar. Un nuevo año para Ecuador, pero la misma angustia en la población. A horas de cerrar el 2025 se registró una nueva masacre en la ciudad de Manta que dejó al menos 6 muertos y una gran cantidad de heridos. Además, Daniel Noboa decretó el estado de excepción en 9 provincias y varios cantones por 60 días ante el incremento de las muertes violentas. Así, el año anterior cerró con un índice de violencia sin precedentes en la nación andina. Veamos algunas de estas cifras. Y es que según la policía ecuatoriana, en el 2025 se registró unos 9.000 asesinatos. El dato perfila ese año como el más violento en la historia de Ecuador, plagado de denuncias por la incompetencia del gobierno. Algunos casos provocaron una gran conmoción. Recordemos, el 28 de diciembre se encontraron 2 cabezas humanas y extremidades en un automóvil incinerado en la provincia de Azuay. El mismo día, en otra localidad, una masacre dejó 6 muertes, entre ellas una niña. Aquellos escenarios se han convertido ya en el día a día de los ecuatorianos. En julio, por ejemplo, en la provincia de Guayas se produjo uno de los asesinatos más masivos del año, con una veintena de fallecidos, incluyendo también a un menor de edad. Todo ello pese a las medidas de Daniel Noboa, una administración caracterizada por los estados de excepción, militarización y el deseo fracasado de implantar bases estadounidenses en el territorio. El abogado Fernando Bastías Roballo explica por qué la promesa del presidente Noboa sobre un nuevo Ecuador se basó más en campañas que en medidas concretas. El nuevo decreto que justifica la grave conmoción interna afecta a jurisdicciones claves como Guayas, Manabí, Pichincha, Los Ríos, El Oro, Santa Elena, Esmeraldas, Santo Domingo de los Sáchilas y Sucumbíos. En estas zonas se han suspendido derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, permitiendo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional realizar allanamientos e inspecciones sin orden judicial previa. Según los informes que motivaron la medida, solo entre noviembre y diciembre de 2025 se registró un incremento del 18% en muertes violentas, en comparación con el año anterior. A pesar de que las provincias como Guayas han permanecido bajo regímenes de excepción durante más de 550 días, en el último periodo, las estadísticas demuestran que la militarización de las calles y el control carcelario no han logrado frenar la hegemonía de los grupos de delincuencia organizada que se disputan el control del territorio y las rutas del narco. Si no cambian los de arriba, esto sigue igual, ecuatorianos, porque estamos gobernados por ellos. Ante este panorama, las voces críticas señalan que la estrategia gubernamental ha priorizado la narrativa política sobre la efectividad táctica. Fernando Bastías Roballo, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, sostiene que la gestión de Daniel Noboa ha pecado en un enfoque excesivamente centrado en la mano dura, entre comillas, y la espectacularidad de las campañas comunicacionales, descuidando el concepto de seguridad ciudadana integral. Para Bastías,
Los estados de excepción recurrentes se han convertido en una herramienta rutinaria que no acata las causas estructurales de la violencia, sino que en ocasiones la exacerba al fragmentar a las bandas criminales, sin ofrecer una presencia estatal permanente en las comunidades más vulnerables. El experto subraya que mientras el gobierno se enfoca en la represión, el tejido social continúa deteriorándose ante la falta de inversión en educación, empleo y servicios básicos, dejando a la población atrapada entre el fuego cruzado del crimen y el control estatal. El descontento social ha comenzado a manifestarse con mayor fuerza en las calles de ciudades como Quito y Guayaquil. Durante las festividades de fin de año, lo que tradicionalmente era un clima de celebración, se vio empañado por protestas y pancartas que cuestionan las promesas incumplidas de la administración actual. Consignas como "vive sin miedo" o señalamientos directos de gobierno mentiroso reflejan una fractura de la confianza de un electorado que en 2023 votó por un cambio que aún no se traduce en tranquilidad cotidiana. La percepción de una zozobra constante, término que ha ganado protagonismo en los medios internacionales al cubrir la realidad ecuatoriana, define el sentir de ciudadanos que ven cómo sus derechos se restringen mientras los índices de inseguridad siguen su ascenso imparable, marcando un inicio de 2026 donde la supervivencia se ha vuelto la prioridad máxima para millones de familias. No han existido medidas basadas en un enfoque de seguridad ciudadana. Lo que hemos tenido durante el 2025 ha sido una continuidad de campañas mediáticas alrededor de la militarización de la seguridad ciudadana y de la mano dura, cuyo efecto ha sido a corto plazo en cuanto a la opinión pública y, de cierta manera, una reacción frente a hechos violentos concretos. No ha seguido una línea de política pública de seguridad ciudadana o forma parte de un plan estructurado por el presidente. Para que ocurra este nuevo Ecuador que se propone como proyecto político, hay que primero reconocer las graves violaciones a derechos humanos cometidas por agentes estatales y segundo, reconstruir este enfoque de política de seguridad. Conclusión. Ecuador inicia el 2026 en una encrucijada histórica donde el uso de la fuerza militar parece ser el último y el único recurso de un gobierno que lucha por mantener el control. Sin embargo, las cifras récord de asesinatos y el persistente estado de excepción sugieren que la solución a la crisis de seguridad requiere un giro radical hacia políticas que reconstruyan el tejido social y fortalezcan la justicia. Mientras la mano dura siga siendo la única respuesta, el país corre el riesgo de normalizar una violencia que ya ha dejado demasiadas cicatrices en su historia reciente. Demasiadas cicatrices. Ahí se las dejo, los leo en los comentarios. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.